Requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora estamos en línea directa con el señor Pedro Donoso, él es analista político. Señor Donoso, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes, buenas noches. Gracias, buenas noches, Freddy. Atento a sus preguntas. Gracias por su tiempo. Apelando a su trayectoria como analista político, como comunicador, además en esta materia, quisiéramos conocer cuál es su lectura del resultado electoral que le llevó finalmente al señor Guillermo Lasso al sillón presidencial, tomando en cuenta su respaldo en la primera vuelta, que llegó a 20 puntos, y que finalmente llegó al triunfo electoral con nada más y nada menos que con 32 puntos porcentuales adicionales a los 20 de la primera vuelta. ¿Cómo se interpreta esto en el análisis político? Bueno, sin duda, finalmente hay varias interpretaciones, ¿no es cierto? Lo que a mí más me llama la atención es la capacidad de mutación de los dos candidatos, ¿no? Es decir, yo pongo, digamos, sobre la mesa al candidato Arauz de primera vuelta, y es un candidato muy distinto al de segunda vuelta, y a de Guillermo Lasso en la primera vuelta es un candidato muy distinto a la segunda vuelta. Entonces, yo creo que ganó el que mejor mutó finalmente, ¿no? Es decir, el que logró, ¿no es cierto?, transformarse del candidato de primera vuelta a un candidato de segunda vuelta y lograr, digamos, identificarse con el electorado. Lo que sí hay que poner como ecuación, y el elemento de la ecuación fundamental, es del voto nulo, ¿no? Es decir, el voto nulo que rompe techos históricos, que llega a un 33% más o menos, ¿verdad? Y que de una u otra manera también le benefició directamente a Guillermo Lasso para poder alcanzar la votación finalmente en donde lideraba Yacu Pérez, ¿no? ¿El voto nulo le favoreció al señor Guillermo Lasso, dice usted? Yo considero que sí, voy a ver si puedo probar mi hipótesis. Es decir, el destino natural, ¿no es cierto?, del voto del movimiento indígena era un voto más identitario con el progresismo. Es decir, era muy complejo, ¿no es cierto?, que de una u otra manera vaya directamente a Guillermo Lasso. Su destino natural era Arauz, ¿no? Es decir, si el movimiento indígena dejaba en libertad finalmente a su base, era más natural que vaya a Arauz. ¿Por qué estoy diciendo esto? Por dos razones. Por una identidad finalmente ideológica, entre comillas, si podemos decir, y porque Yacu Pérez y el movimiento indígena crearon el mito de que hubo fraude, y el beneficiado de ese mito, ¿no es cierto?, o más bien el que se benefició de ese mito, ¿no es cierto?, es decir, del supuesto fraude que nunca se probó, fue Guillermo Lasso. Por lo tanto, digamos, los caminos conducían a que sea más factible que los votos vayan a Arauz, ¿no es cierto?, que a Lasso. Cuando rompe finalmente el voto nulo, te da otra alternativa y te da otra posibilidad, ¿no es cierto?, que es identificarte con el voto nulo. Y podemos ver en los bastiones en donde finalmente Yacu Pérez gana, ¿no es cierto?, el voto nulo le gana a Arauz, es decir, en Cuenca, por ejemplo, ¿no? Lasso gana y le sigue, digamos, el voto nulo en segundo lugar. Entonces, es una hipótesis interesante, pero además que también nos ayuda a entender la fragmentación en la que estamos, no en la polarización, sino en la fragmentación. Hay una tercera vía. Pero en esta lectura que hace usted, deberíamos tomar en cuenta también el hecho de que el señor Guillermo Lasso gana en la Sierra Central, donde hay una presencia indígena importante. Provincias como Cotopaxi, como Tungurahua, como Chimborazo, como Bolívar, le dieron el triunfo al señor Guillermo Lasso, donde no estoy diciendo que es una ciudad provincias eminentemente indígenas, pero tienen un componente porcentual indígena importante, especialmente en la Sierra Central. Totalmente. Es decir, digamos, lo que avanza, lo que logra Lasso, ¿verdad?, suma, ¿no es cierto?, y le da la victoria en varias provincias, indudablemente. Hay que ver las cifras de nulo en esas provincias. Como le digo, en Cuenca, por ejemplo, ¿no es cierto?, Lasso gana, es decir, se suman votantes de la campaña de Lasso, sí, pero algún porcentaje de los votantes de Yacu van a un voto nulo, que es una tercera vía. Entonces, cuando divides, digamos, entre dos, ¿verdad?, ahí se van a repartir de cierta manera los votos, pero cuando entra un tercer elemento que es, digamos, para dividir en tres, ¿no es cierto?, hay una nueva reconfiguración. Yo creo que eso también hay que darle un peso de análisis para entender también los resultados. Y hay al menos 4 provincias, señor Donoso, que cambian su preferencia electoral de primera a segunda vuelta, obviamente tomando en cuenta que en la primera vuelta habían 16 opciones y en la segunda solo 2. Pero es importante ver que en aquellas provincias en las que en la primera vuelta ganó el señor Arauz, esta vez en la segunda vuelta le ganó el señor Lasso. Me refiero, por ejemplo, a Imbabura, a Santo Domingo Los Áchilas,
y por ahí se me escapan unas 2 o 3 provincias más. Sí. En efecto, finalmente, ¿no es cierto? Y esos votos son los de Hervas y Yacu Pérez, pues necesariamente, ¿no? Es decir, así es. Al encontrarse, digamos, esos dos canales fueron a algún lado y yo creo, como le repito, el voto nulo está ahí. Sin embargo, a mí no me llama la atención, Freddy, en donde Lasso viró, digamos, la tortilla, ¿no? Es decir, donde logró victoria cuando perdió en primera vuelta. A mí lo que me impresiona es Pichincha. Es decir, Lasso ganó en Pichincha, sin embargo, en primera vuelta, sin embargo, los resultados eran muy apretados. Me parece que 24 puntos Lasso, 21 Hervas y tenía más o menos 20 Arauz, ¿no es cierto? Sin embargo, hoy le supera Lasso a Arauz casi en 30 puntos de Pichincha. Es decir, si usted en la composición de votación retira a Pichincha de la elección, Arauz ganaba la elección. Probablemente, así es. Pichincha le da el triunfo finalmente a Lasso y eso es muy interesante de cara a la gobernabilidad también. Es una ciudad que pesa mucho, digamos, una provincia que pesa mucho electoralmente por la cantidad de habitantes que tiene. Y lo mismo pasa también en Guayaquil, hay una mutación de votantes en Guayaquil, en la ciudad, en la cabecera cantonal de la provincia, por ejemplo. En donde gana finalmente Lasso, y eso es muy interesante también, pero en la provincia de Guayas pierde Lasso, ¿no? Y ahí viene un poco la lógica del voto rural, en cambio, ¿no? Que a pesar de que en el Ecuador 1 de cada 4 votos es rural, ¿verdad? Vimos el peso que puede tener cuando está muy fraccionado los votos en los centros urbanos, ¿no? Pero además, no solo la importancia de Quito radica en lo electoral, sino en lo político también. Es decir, yo creo que aquí la memoria de los 90 nos tiene que traer a colación, porque de una u otra manera Quito, al ser la capital política, al estar el Palacio de Gobierno, ¿no es cierto?, es importantísimo tener más apoyo. Y en ese sentido, digamos, sí, de una u otra manera puede ser un elemento para facilitar un poco la gobernabilidad, ¿no?, el haber ganado en Quito. Entonces, haciendo ya un análisis general de las elecciones, ¿cuáles son los puntos positivos de mutación? Porque usted habla de un cambio de los candidatos, de los dos, no solo de uno. Los puntos positivos que cambió, que logró interpretar bien el señor Guillermo Lasso y los que logró interpretar bien el señor Andrés Arauz, pero lamentablemente no le alcanzó. Yo creo que hay que estudiar mucho eso, digamos. Es muy apresurado como determinar o tener determinantes de cuáles fueron, digamos, sus lógicas. Creo que de una u otra manera no le avanzó el tiempo para consolidar alianzas finalmente. Yo, en mi criterio, por ejemplo, la alianza que logró Arauz, por ejemplo, con la Federación de Estudiantes Universitarios, con la FEU era importante, con la FEIN era importante. Yo creo que no le avanzó finalmente. Y en cambio Lasso logró, digamos, mutar en un sentido más de generación de esperanza en ese sentido, ¿no? Entendiendo además que el terreno en donde se jugaba y se juega el Ecuador es un terreno de altísimo pesimismo. Es decir, 3 encuestadoras, Sedatus, Perfiles de Opinión y Opinión Pública Ecuador, hablan que el pesimismo, digamos, en el Ecuador es nunca antes visto. 8 de cada 10, dice Sedatus, ecuatorianos se sienten pesimistas en el presente, 9 de cada 10 dice Perfiles de Opinión, 7 de cada 10 dice Opinión Pública, ¿no? Entonces yo creo que Lasso le apostó, digamos, a la esperanza como una lógica más de posicionamiento, pero también el clivaje correísmo y anticorreísmo pesó. Es decir, yo creo que finalmente en esta carrera contra el tiempo de caracterizar qué es el correísmo, qué es el anticorreísmo, ¿no es cierto? Yo creo que en ese sentido ganó el anticorreísmo, como lo podemos ver. Y ya que trae a colación el tema, ¿cuánto pesó, según su criterio, el voto anticorreísta, aquel voto en negativo, digamos, que han averiguado las encuestadoras en el sentido de por quién nunca votaría usted? Según un consenso de al menos 4 encuestadoras del país, el 65% de los ecuatorianos no votarían por un candidato correísta. ¿Esto pesó en la elección? Esto querría decir que de 45% de adhesiones en votos no podía pasar el señor Andrés Arauz si es que se cumple esta lectura que han conseguido las encuestadoras respecto del voto anticorreísta. Finalmente lo estamos viendo, ¿no? Una encuesta de Perfiles de Opinión de finales de marzo planteaba el voto rechazo, y era un voto rechazo por correísmo, digamos, es decir, yo no votaría por este candidato por ser correísta de un 30%, ¿no? Sin embargo, a mí me sorprendió también, porque en esa misma encuesta, el voto rechazo de Lasso por Banquero
bordeaba casi el 60%, ¿no? Sin embargo, digamos, son percepciones igual. Entonces, claro, los facts y los hechos es que finalmente, ¿no es cierto?, el anticorreísmo pesó y hay que hacer un análisis muy profundo de lo que sucedió, ¿no? Pero claro, a mí lo que me impresiona son, quizás porque tengo este sesgo de pertenencia de la provincia de Pichincha, ¿no es cierto?, esta paliza que Lasso, digamos, le da a Arauz, ¿no?, de casi 30 puntos, porque no estamos hablando de un margen menor, ¿no? Así es. Casi 30 puntos, ¿no? Bueno, este es un tema digno de estudio, especialmente para quienes se dedican a la comunicación política, al marketing político, porque sin lugar a dudas lo que aparentemente parecía imposible sucedió. El señor Guillermo Lasso le superó en 5 puntos y algo más a Andrés Arauz y ahora es el presidente electo de los ecuatorianos. Queremos agradecer al señor Pedro Donoso, él es analista político. Muchas gracias por habernos atendido, Pedro. Oh, encantado. Gracias, Freddy. Buenas noches. Buenas noches también. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.